Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con los trabajos realizados en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En esta oportunidad les compartimos la ronda de preguntas y respuestas de la mesa de trabajo número 3, modelos y alcances de las sentencias dictadas ante omisiones legislativas. En esta emisión, Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, responden a las inquietudes del público asistente. Al terminar esta participación, la moderadora y comentarista Claudia Zavala Pérez, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar del Tribunal Electoral, ofrece los últimos comentarios relativos a esta mesa de trabajo número 3 para después dar paso a la entrega de reconocimientos a los participantes en esta ponencia. Así, les invito a continuar con nosotros en estas importantes reflexiones con las que se concluyó esta mesa de trabajo. Acompáñenos. Yo no me considero kelseniano, ¿no? No me considero positivista, al menos de manera kelseniana clásica, digamos. Yo puedo estar en el neopositivismo, en el pospositivismo, en algún tipo de positivismo incluyente, y considero que ahora con el llamado pluralismo en el que incursionamos con el nuevo paradigma, sí hay una incursión en la política. Es decir, otra cosa es que no lo queramos admitir, pero es una realidad que las Cortes Constitucionales, al enfrentarse con el legislador, hacen política. Es innegable, es decir, pragmáticamente así es. No debiera ser quizás en un modelo puro, pero sucede. A mí me gusta mucho la teoría de check and balances, ¿no?, norteamericana, en la que las voces de un poder inciden, o la influencia de un poder incide necesariamente en el otro poder. Por eso considero que no puedo intercambiar el concepto acción legislativa con acción normativa. Es decir, yo no advierto que sean conceptos intercambiables. Esto es, que todo lo que el legislador hace y solo lo que el legislador haga sean normas. El legislador hace más cosas que normas. Y esas cosas que no son normas también son sujetas de control constitucional desde mi punto de vista. Esas acciones, por ejemplo, en un concepto amplio de acción, pues abarcan las omisiones. Hay una clasificación muy amplia de acciones humanas, ¿no? Estoy recordando al autor finlandés Henry von Wright, en donde nos hace un mapa mucho más rico que el clásico de actuar y no actuar, o de acción y omisión, y donde él considera que partimos de que todas las acciones humanas son el género, y las diferentes especies, una de ellas es la omisión. Es decir, toda omisión es un tipo de acción, ¿sí? Aunque negativa, pero es un tipo de acción. Y, por ejemplo, el autor nos dice que hay omisiones intencionales y omisiones no intencionales. Si yo estoy cocinando y dejo la llave del grifo abierta para llenar la olla del agua y me dedico a otra cosa, a picar la cebolla, y se me olvida, entonces puedo decir que hay una omisión no intencional. Yo no quería que el agua se derramara. Cuando me di cuenta, ya se había tirado el agua y entonces reparo mi falta. No fue intencional, es una omisión. Pero en cambio, hay omisiones intencionales. Deliberadamente, sabiendo que tengo un deber de actuar, no lo hago. No porque se me olvide, o no por un movimiento corporal, o no por un estado de inconsciencia, de sueño, etc. No actúo voluntaria e intencionalmente. Eso es lo que pasa muchas veces con el legislador. El legislador es consciente de que debe actuar y no lo hace. Intencionalmente no lo hace, claro, por razones muchas veces
políticas. ¿Y por qué si el legislador opone el interés político de sus miembros, de sus facciones, de sus partidos que lo representan ante los otros dos poderes del Estado, los otros dos poderes no pueden hacer nada? Claro, estoy incursionando en un terreno que el profesor se descartó claramente, el terreno de la política. Yo considero que no podemos escapar de esa dualidad o de esa pluralidad ya de análisis, de juicios que se hacen hoy en los tribunales constitucionales democráticos del mundo. La Suprema Corte de Justicia mexicana más de una vez ha obligado, ha conminado, ha presionado políticamente al legislador para que actúe. Y me parece que esto ha redundado en crecimiento democrático, aunque está chiquito, pero le voy a poner un caso. Yo recuerdo en la primera sala resolvimos nos tocó en la ponencia un amparo por omisión legislativa muy famoso que fue, ustedes se recuerdan que duramos más de un año sin ley de amparo. Se reformó el artículo 103 y el 107 de la Constitución y se estableció un nuevo, se supone un nuevo modelo, para mí no es nada nuevo, pero bueno, de amparo mexicano. Y se le encargó al legislador federal que emitiera la nueva ley de amparo. Fueron 11 meses y pico, si no mal recuerdo, sin ley de amparo. Unos abogados dedicados al derecho constitucional fueron a la Corte a impugnar la omisión del legislador de la ley de amparo, porque no había ley de amparo para poder ejercer el juicio de amparo. La Corte ya había dicho, con una concepción de la Constitución sustantiva, como fuente del derecho, como una norma de aplicación directa, que aunque no existiera ley de amparo, ya existía el interés legítimo, ¿se acuerdan? Porque antes, en la vieja legislación, antes de la reforma constitucional de amparo, el interés simplemente era jurídico y simple. El 103 y el 107 establecieron el interés legítimo y el legislador guardó silencio un año. ¿Qué pasa o qué pasó en esos casos? La Corte, la primera sala al menos, la segunda no, pero la primera sala aplicó directamente el precepto constitucional y dijo, hay interés legítimo, aunque no haya ley de amparo, porque lo dice la Constitución. O sea, ahí había una omisión absoluta. Y en amparo, la Corte lo corrigió. En este caso concreto, de los abogados que van al amparo, dicen ellos, no tengo ley de amparo y me dedico al amparo, ¿no? Fue un caso curioso porque era como autorreferente. Oye, ¿y para qué quieres el amparo? Bueno, pues para que el legislador me dé mi materia de trabajo, que es la ley de amparo. La Corte le dijo, bueno, pero existe una ley de amparo que no se ha abrogado, no está derogada. Algunos preceptos por mandato expreso ya están derogados tácitamente, pero otros no. De modo que el juicio de amparo no se puede detener un año, tiene que seguir corriendo los amparos. Y sigues trabajando con esa ley, salvo en aquello que se oponga al texto constitucional. En ese caso, la Corte consideró que había interés simple porque no había ningún juicio concreto, no había un acto reclamado, es decir, los abogados no tenían un rechazo, no tenían una imposibilidad, no tenían un auto de algún juez de distrito, de algún tribunal colegiado que les impidiera promover alguna cuestión ante los tribunales, ¿no? Simplemente ellos en abstracto decían, necesitamos una ley de amparo, y la Corte dijo, eso es interés simple, ¿no? Cuando tengas alguna afectación en tu esfera jurídica, por ejemplo, que no puedas promover un recurso, que no puedas promover una promoción, por falta de la ley de amparo, entonces sí. ¿Me explico? Entonces, creo que hay muchos más puntos perdón, de coincidencia y me parece que sí faltan otros tipos de distinciones como estas de las omisiones involuntarias, intencionales y no intencionales. Cuando el legislador intencionalmente no legisla, cuando debiera legislar, entonces yo creo que es irrelevante. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, la necesidad de una norma expresa, de una norma de mandato que obligue, vuelvo al tema del producto legislativo como único producto legislativo, la ley. No creo que sean los únicos productos legislativos. El otro caso mexicano es el famoso amparo de los intelectuales, que por cierto fue materia electoral, que estamos en este recinto, ¿no? 2007, la reforma electoral. ¿Qué fue lo que demandaron los intelectuales? Aunque ya hay como 15 grupos intelectuales, ¿no? Pero bueno, los primeros intelectuales que fueron quejosos en este país fueron un grupo de pensadores, de escritores, etcétera, que dijeron la obra del constituyente permanente o poder reformador de la Constitución me lesiona mis derechos de libertad de expresión, porque está disponiendo la Constitución que yo no pueda pronunciarme en la prensa, en el radio, en mis ideas políticas o hablar de un partido, etcétera, ¿no? Digamos, grosso modo así lo dijo.
El juez de distrito naturalmente rechazó por notoriamente improcedente la demanda. La Corte, en un fallo histórico, en otra conformación de la Corte, ya no lo haría, resolvió que al menos esa causal de improcedencia invocada, que era el cajón desastre del artículo 73 de la Ley de Amparo, fracción 18, no era aplicable al caso concreto. Y la Ley de Amparo hecho a mano de las ideas de Pedro de Vega, este constituyente español, este autor español, que habla, retomando la teoría alemana, de las cláusulas de intangibilidad de la Constitución, ¿no? Tanto expresas como implícitas o tácitas. ¿Qué pasa con este amparo a los intelectuales? La Corte dijo, a ver, una cosa es la ley, es decir, la norma o el enunciado constitucional, y otra cosa es el acto de creación del enunciado constitucional. Este acto de creación, que en México está regulado por el 135, no se traduce solamente en un texto. Se traduce en una actividad de contabilizar los votos de las legislaturas, de contabilizar los votos de los integrantes del Congreso de la Unión y de firmar actas y de llenar requisitos del proceso legislativo para poder decir que el texto es constitución o no es constitución, ¿cierto? Es el 135 constitucional. Entonces estamos controlando los actos del legislador, no las leyes del legislador. Hay algo más que controlar que que enunciados normativos. Hay también actividad política que política, económica, qué sé yo, o que tiene incidencia en la vida práctica de los ciudadanos mexicanos, que es relevante para el control constitucional. Imagínense ustedes, y seguramente ha pasado, pero no nos hemos dado cuenta por el sistema priista que hemos padecido durante 70 años y ya está de regreso, donde pues no había en realidad democracia, y el legislador levantaba la mano para aprobar las reformas del presidente. El 135 en 70 años nunca se activó. Eso lo sabemos por nuestro presidencialismo. Todas las reformas que mandó el presidente eran constitución al otro día. Después de estos años de incipiente democracia, ya no es así. Hoy las fuerzas políticas del Congreso están poniendo la atención en las iniciativas del presidente y ya no es lo mismo que antes, ¿cierto? Eso es una ganancia democrática de México. Eso naturalmente representa o la necesidad de una legislación del 135 o la necesidad de tomárselo en serio. Y estos intelectuales lo que provocaron con el amparo es que se lo tomaran en serio. A ver, ¿contabilizaste los votos? Aquí tengo pruebas de que no. Algunas legislaturas dieron una copia simple, un acta, unas no hicieron sesión solemne, otras lo contestó el cartero del Congreso local, ¿no? No hay claridad de que el 135 se haya cumplido, es decir, estamos observando actos del legislador cuyo control lo tiene que hacer la Corte, nadie más, no puede haber alguien más que lo controle, que se traduce en un producto, en términos, digamos, de la teoría de las obligaciones, un producto inexistente. Eso no es constitución, porque no cumplió con el proceso legislativo. Eso por hablar nada más de los vicios formales, porque luego había los vicios materiales, las famosas cláusulas de intangibilidad a las que me refería, porque ellos dicen, también tenemos vicios de fondo. Además de que no se contabilizaron los votos, etcétera, pues el contenido de la reforma me viola derechos fundamentales. La Corte hizo ese test de Pedro de Vega y le dijo en el amparo, lo vamos a conceder para efectos de que el juez de distrito considere otra causal o lo admita si quiere o si no encuentra ninguna otra para que lo resuelva en el fondo. Esto, por supuesto, causó un río de tinta en contra de la Corte y a favor, por qué no decirlo, de muchos autores mexicanos que dijeron el sistema de democracia en México está puesto en entredicho, porque la Corte está metiéndose en el terreno del legislador democrático. Recuerdo mucho un libro que sacó Pedro Salazar, en el mismo sentido, ¿no? Diciendo que 11 señores no podían hacer la democracia en este país. Y yo creo que el error ahí, con todo cariño para mi amigo Pedro, y se lo he dicho, lo hemos discutido alguna vez, es que confunden los términos de supremacía constitucional con soberanía popular. El principio de soberanía es político y el principio de supremacía es jurídico, y lo que estamos discutiendo aquí es de supremacía, como bien lo apunta el doctor, es supremacía. Nadie puede estar encima de la Constitución, ni tampoco, ni el legislador entre ellos, ¿no? Entre ninguna autoridad política o pública del Estado mexicano. Tiene que someterse a las reglas de la propia Constitución porque estamos bajo una Constitución. Vivimos o debemos vivir bajo la Constitución. De modo que
Yo considero, y con esto termino, que admito y estoy de acuerdo con la distinción conceptual entre omisiones absolutas y relativas, y me parece que más bien el Pleno de la Corte, a la hora de administrarlas, las ha utilizado como pretexto, esa es mi conclusión, mi tesis central de esta tarde, las ha utilizado como pretexto para no actuar, para no pronunciarse en consecuencia. Y eso es lo que yo critico, no la mera existencia de la distinción conceptual. Y rapidísimo, porque sé que nada más para algunas preguntas las voy a resumir porque se parecen muchas de ellas. Se preocupa mucho la gente, y lo entiendo, por la falta de una norma expresa. Dicen, ¿qué pasa si no hay una norma expresa? ¿Cómo podemos hablar de omisiones si no hay una norma que mandate al legislador a actuar? Yo traté de decirlo, ¿no? Y utilizo otra vez la distinción enunciado y norma. Quizás lo que no hay es un enunciado, pero la norma sí la hay. La norma puede existir en un principio, ya les digo, sistemático, o en un principio implícito, o inclusive expreso, y derivado lógicamente después para encontrar otras normas. Y pongo el ejemplo de los ilícitos atípicos. Hay una distinción que a mí me gusta mucho entre ilícitos típicos y atípicos. ¿Cuáles son los ilícitos típicos? Pues los que violan reglas. ¿Pero cuáles son los atípicos? Los que violan principios. Y aquí yo creo que se me va a venir a la yugular porque esto no es kelseniano, esto de los principios es Alexi. Ok. Es Alexi, es el nuevo paradigma, es Atienza, es Ferrajoli, aunque no lo admita porque él se dice positivista. Pero bueno, esta corriente de los años 70, Nino, en fin, McCormick, empieza un poco con Hardworking, desde luego, que hablan de fraude a la Constitución, de fraude a los principios, de lesión a un principio, aunque no haya una norma expresa. ¿Qué pasa cuando el legislador, con todos los casos que nos puso el maestro, cuando el legislador no actúa y esto representa una merma, una lesión a un derecho fundamental, a una viuda, etcétera, ¿qué pasa ahí? Con su inactividad absoluta, en muchos casos, se está defraudando la Constitución. Se está cometiendo un fraude a la Constitución. Un principio que está detrás, una razón subyacente a las reglas no existentes, están siendo lesionadas. Y por eso podemos hablar de incumplimiento de deberes, porque no todos los deberes derivan de reglas, también hay deberes que derivan de principios. Por supuesto que esto implica regresarnos a la teoría constitucional, o del derecho más bien, y admitir que existen principios en los sistemas jurídicos actuales, o bueno, que siempre han existido, ¿no? Es decir, no fue Dworkin el que los descubrió en el 67 con su artículo famoso de si el derecho es un sistema de reglas. Son viejos conocidos, están en el derecho romano, los principios vienen desde los principios generales del derecho, siempre han estado presentes. Nomás que a mucha gente les asustan los principios, no porque huele a moral y huele a naturalismo. No, los principios son normas también, solo que tienen otra conformación y otra categorización, otra estructura, otro canon, pero son normas, tanto como las reglas. Y cuando estos se defraudan mediante una omisión, pues hay que tener consecuencias relevantes. ¿Quién va a responder ante ello? Nadie más que el Tribunal Constitucional. Gracias. Bueno, para no afectar el principio de igualdad, tendré que darle un tiempo. Sé que tenemos el tiempo encima, pero por favor, hay que ser equitativos en esta mesa. Doctor Ignacio, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Voy a hablar incluso más rápido de lo que hablé antes, ¿no? Yo creo que estamos totalmente de acuerdo el doctor Lara y yo, y si hay discrepancias ya son de sutilezas, ¿no? Y por lo tanto, cuando se discrepa la sutileza no se discrepa, ¿no? Y creo que en efecto no estamos completamente alejados, y los kelsenianos también creemos en los principios, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que yo, cuando me pongo la gorra de constitucionalista, hago derecho constitucional, no hago otra cosa, ¿no? Puedo ponerme la gorra de teórico de la Constitución o de politólogo, ¿no? Esta última imposible porque no me considero capacitado, ¿no? Pero es una cuestión metodológica fundamentalmente. Vamos a ver, con el silencio también se hace política, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y con el legislador hace política con sus silencios, aquí, en Paraguay y en Suiza, ¿no? La cuestión es saber cómo reacciona, y ese es el motivo de lo que nos ha llevado a investigar las omisiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo reacciona el Tribunal Constitucional ante esos silencios que comprometen, ¿no?, la supremacía de la Constitución?
aprovecho a contestar ya a una de las preguntas que se me elevaban, ¿no? Decía, bueno, me decían, doctor, pero solo hay silencios relevantes constitucionalmente y, por lo tanto, omisiones inconstitucionales en el supuesto de incumplimientos de mandatos expresos concretos, de incumplimientos de deberes constitucionales explícitos. No. Yo creo que eso es lo que me distingue o nos distingue, digamos, las tesis obligacionistas, aquellas que, y además curiosamente creyendo que son más generosas, ¿no? Porque al final limitan el control y sanción de las omisiones únicamente a los supuestos de incumplimiento de deberes expresos y concretos de la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que se puede incumplir con un silencio un principio constitucional, ¿no? Y, por lo tanto, infringir la Constitución y, en consecuencia, que el Tribunal Constitucional, es más, o el juez ordinario, en los supuestos de omisiones absolutas, sancionar, con los instrumentos jurídicos que tiene en su mano, sancionar ese silencio, porque compromete un principio constitucional y, por tanto, la supremacía de la norma constitucional. Que esto sea más complicado técnicamente y a la hora del razonamiento judicial, tanto del Tribunal Constitucional como del juez ordinario, que identificar y razonar incumplimientos de mandatos expresos. Bueno, pero ¿quién ha dicho que ser juez era fácil, ¿no? Es decir, que es un problema de dificultad en la argumentación, pero no más allá de eso, ¿no? No más allá de eso. Bien, y con eso espero haber contestado, aunque sea de esta forma tan telegráfica, a esa pregunta. Claro, para mí la diferencia está que lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, o perdón, disculpen, pensé que lo había apagado, ¿no? Lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es, claro que hace política. Espero no arder en los infiernos de los kelsenianos irredentos, ¿no? Pero, o pasar por el purgatorio, ¿no? De los neopositivistas. Pero claro que hace política y claro que toma decisiones sobre cuestiones políticas, ¿no? De eso no cabe ninguna duda, ¿no? La cuestión es cómo las decide. Esa es la diferencia. Lo que marca la diferencia entre un tribunal constitucional serio y una banda de ladrones, como diría San Agustín, ¿no? Está en cómo resuelve la cuestión política que se le pone encima de la mesa. Cada vez que se plantea un recurso de inconstitucionalidad, por utilizar la terminología de nuestro sistema constitucional español, pues se le está poniendo encima de la mesa un problema político, una decisión política. Oiga, es que el Gobierno ha regulado por decreto ley el nuevo régimen laboral español, ¿no? Y está decidiendo sobre una cuestión política tan relevante en tiempo de crisis como el modelo de contrato laboral en España. Ahora, lo importante ahí es cómo decide esa cuestión. ¿La decide en términos políticos, con argumentos políticos, o la decide en términos jurídicos y con argumentos jurídicos, ¿no? Y para mí esa es la clave, eso es lo que distingue a la banda de ladrones, ¿no? del Tribunal Constitucional, ¿no? en la técnica de la argumentación y cómo argumenta. Si es un juicio de oportunidad o es un juicio normativo, pero que decide sobre política, desde luego. Es más, yo estaba pensando ahora que no deja de ser chocante el que nosotros estemos hablando de esto cuando lo que se plantea con cada vez mayor insistencia en Europa es que hay que eliminar los recursos directos de constitucionalidad. Pero no porque se dude de los tribunales constitucionales, sino porque los 40 años de recursos de inconstitucionalidad en Europa solo han servido para demostrar que es una técnica de obstruccionismo y de filibusterismo parlamentario, ni más ni menos, que ha debilitado y que ha mermado la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales. Fíjense, no se está diciendo eliminemos los recursos. El problema de la justicia constitucional son los recursos directos, no los indirectos, no las cuestiones, no lo que plantea un juez que duda sobre la constitucionalidad de una norma, sino los controles abstractos, porque eso ha debilitado la legitimidad y la credibilidad de nuestros tribunales, no por lo que ellos hacen, sino porque se ha utilizado por los legisladores, por las minorías, como un instrumento de mal perdedor. Como he perdido en la votación, pues intento ganarla a través de un proceso que sé que voy a perder, pero como el Tribunal Constitucional va a tardar 1, 2 o 3 años en resolver, yo he ganado 1, 2 o 3 años de polémica y conflicto, ¿no? Con lo que la bondad de ese procedimiento se torna en un elemento perverso. Insisto, no por responsabilidad de los tribunales, ¿no? Sino por la irresponsabilidad
de las minorías parlamentarias que hayan perdido la oportuna votación, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de lo que estamos hablando aquí habría que eliminarlo de un plumazo, ¿no? Yo además sí que creo que la única justicia constitucional eficaz es la del caso concreto, que el Tribunal Constitucional se enfrente a aplicaciones concretas de la Constitución y de la legislación y no a hipótesis abstractas sobre cómo podría resultar la aplicación de una norma. Que evidentemente la actividad legislativa no se limita solo a normas. Sí, en España se utiliza mucho la categoría de los actos con fuerza de ley. Por ejemplo, las autorizaciones del artículo 94.1 de la Constitución, autorización para la ratificación de tratados internacionales que afecten a determinado tipo de materias tasadas, ¿no?, enumeradas en la propia Constitución. Eso no es una ley, pero es un acto con fuerza de ley. Manera de control, vulneración del artículo 23 de los parlamentarios, es decir, el procedimiento de adopción del acto, ¿no? En parte lo que antes comentaba sobre el conteo del voto, bueno, forma parte de algo que en el caso del Tribunal Constitucional, una vez superada aquella doctrina de los acta interna corporis, pues sí es verdad que es habitual que a través de recursos de amparo se controle el procedimiento legislativo o incluso en los recursos directos, ¿no?, si se impugna también un defecto de forma. Es más, ese fue el camino que se utilizó en el intento fallido de impugnación de la última reforma constitucional española en relación con los límites de endeudamiento y el equilibrio presupuestario, ¿no?, donde precisamente la minoría intentó atacar esa reforma constitucional entendiendo precisamente el mismo argumento, diciendo que había un defecto de forma, ¿no?, en el proceso, ¿no? No me gusta la teoría de la intencionalidad. ¿Por qué? Porque yo creo que la teoría de la intencionalidad yo la aceptaría si a través del control de las omisiones lo que hacemos es controlar al legislador y no a las normas. Es decir, si es una técnica de control de la responsabilidad del legislador respecto de sus actos o no actos. Ahí la intencionalidad tiene sentido y tendría sentido si aceptamos que una forma de castigo, entre comillas, del legislador silente es la reparación del daño que produce. En definitiva, esto es teoría penal. Los penalistas nos darían unas cuantas lecciones sobre esto, ¿no? Aunque ahora, como estamos obsesionados con la neurociencia, vayan ustedes preparándose, va a ser un lío pistonudo, ¿no? Pero es verdad. Claro, ya se acabó. Esto va a ser, ¿no?, es decir, lo de la voluntariedad y el dolo en la comisión del delito va a ser una complicación terrible, ¿no? Pero en ese caso sí, si yo tengo que medir el nivel de daño, ¿no?, y la responsabilidad del legislador en el daño que produce en el particular, lógicamente la intención es un elemento de juicio, ¿no?, y el daño no es el mismo el no intencionado que el intencionado. Oiga, si usted se ha negado a legislar de forma consciente e intencional, el daño que produce y la responsabilidad patrimonial en la que incurre no es la misma que si el daño efectivamente no es intencional. Y concluyo respondiendo a la otra pregunta que se me hacía. Una pregunta muy interesante y que, si yo no la entendí mal, y sino que su autor o autora me corrija, ¿no? Y decir, bueno, pero oiga, en el procedimiento legislativo, ¿no?, ¿qué es lo que tiene que pesar más, ¿no? El debate libre, ideológico, ¿no?, o la idoneidad jurídica del término del debate, ¿no? Miren, yo ahí les contesto lo que en su momento dijo el Tribunal Constitucional Español. Yo creo que todos los tribunales han tenido y tienen, me consta, sentencias en esa línea. Vamos a ver, el debate en el seno del procedimiento legislativo no tiene nada que ver con una cuestión jurídica. Es más, en el seno del Parlamento se debe debatir sobre todo y de cualquier manera. Yo creo que el modelo de debate es el debate parlamentario británico, que se dicen de todo y, es más, se arrojan de todo, ¿no?, literalmente, ¿no? Bien, ese es el debate, pero es un debate político y me da igual que debatan sobre cosas manifiestamente inconstitucionales, que debatan sobre cosas que nos parezcan horrendas y aberrantes, que oigamos disparates jurídicos, da igual. El debate en el seno de un parlamento democrático tiene que ser absolutamente libre y plural. Y el Tribunal Constitucional Español, como todos los tribunales constitucionales, han condenado en muchas ocasiones a las mesas parlamentarias por limitar indebidamente el debate político en el seno de las cámaras. Y lo de menos es si lo que se debate es o no idóneo jurídicamente, porque para eso está el Tribunal Constitucional.
para que después de ese debate libre, plural, que es la quinta esencia de la democracia, el resultado es manifiestamente contrario a la Constitución. Para eso están los tribunales constitucionales, para corregirlo. No para decir, oiga, ustedes que no podían debatir sobre esto. No, han debatido sobre esto y lo han hecho muy bien, pero lo que han decidido es contrario a la Constitución. Y por eso lo anulo, ¿no? Pero yo no le recrimino por su debate, ¿no? Insisto, yo no juzgo al legislador. Juzgó su obra, ¿no? Juzgó la norma producto de ese debate, pero yo no juzgo el debate, no puedo juzgar el debate. Ahí es donde el Tribunal Constitucional pasaría una raya que yo creo que rompe completamente las reglas del juego de un sistema democrático moderno. Por lo tanto, a quien le preocupe eso, que creo que es asesor de un parlamento, pues diga a su mesa que mire, no, aquí no, hemos tenido muchos casos en España, ¿no? Mesas de parlamentos autonómicos, del Parlamento estatal, que han inadmitido a trámite una proposición de ley o una moción por entender, sobre todo los autonómicos, que no es competencia de la comunidad autónoma, ¿no? Incluso los ayuntamientos, en el que la presidencia, los alcaldes han inadmitido proposiciones por entender que se referían a cuestiones que no eran de competencia del ayuntamiento, del ente local, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ha dicho en muchas ocasiones que no es que las mesas deben hacer un control puramente formal, ¿no? Es decir, si el reglamento del parlamentario dice que hay que reunir 20 firmas para admitir a trámite una proposición, pues que tenga las 20 firmas. Ahora, aquí se debate de todo, porque esa es la función. Insisto, es otra ficción más de nuestros sistemas, ¿no? Es decir, no vale, mire, vale para mucho, para que el ciudadano vea que se debate y que se debate con libertad, porque tiene un efecto ejemplificante importante. Y luego ya vendrá el Tribunal Constitucional con la rebaja. Ya vendrá el tribunal a decir, bueno, ustedes han debatido bien, pero lo que han dicho es un disparate constitucional, ¿no? Pero no político, sino normativo, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un deleite esta tarde. Muchas gracias, doctores, por darnos esa oportunidad. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron y les invito a que nuevamente despedamos a nuestros ponentes con un fuerte aplauso. En este momento, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, el doctor Carlos Báez Silva, se entrega de los obsequios y los reconocimientos a la mesa, a la moderadora, a quienes agradecemos su grata presencia. A todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.